Según estadísticas del Ministerio Público, en los últimos 5 años, Lima ha sido el departamento con más casos de violencia familiar. Es que los modelos de crianza, el maltrato en el seno familiar, muchas veces causan luego son parte de la cultura de violencia en la que vivimos, que luego causan el maltrato infantil. El día de hoy nos preguntamos si vivir en un ambiente de violencia afecta a los pequeños o cómo afecta la violencia en el entorno de la familia a un niño o a una niña. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Basta de violencia familiar. Sí a la ley contra el castigo físico. Existen programas para ayudar a las víctimas de violencia familiar. Los niños maltratados tienen problemas de conducta. La violencia psicológica afecta a la autoestima de la víctima. Afloran cuadros de depresión. Los niños se vuelven agresivos. Existen más de 9.000 denuncias de maltrato contra niños. Se ocasiona un grave daño psicológico. Paremos el círculo de violencia. Con ayuda de un psicólogo pueden superarlo. No es necesario usar la violencia para corregir a un menor. La violencia intrafamiliar puede heredarse a los hijos. ¿Cómo afecta la violencia familiar a un menor de edad? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas para hablar sobre violencia en el entorno familiar. Nos acompaña Yuli Caballero, psiquiatra de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Nos preguntábamos al inicio del programa de qué manera afecta este entorno violento, sobre todo a los menores de edad, ¿no? A los pequeños, a los más pequeñitos de la casa, a los niños y a las niñas. ¿Qué nos dice al respecto Yuli Caballero? Totalmente de acuerdo. Recordemos que la familia somos el primer modelo de aprendizaje de los niños y adolescentes. Entonces, un medio familiar violento va a enseñar a los niños a interactuar con sus pares y posteriormente de adultos, cuando tengan esposas e hijos, a repetir el mismo ciclo, ¿no? Asimismo, sabemos que la violencia también, cuando es crónica, sistemática, intensa, genera cambios a nivel neuroquímico, biológico, y los hace propensos a diferentes desórdenes, todos los que ha mencionado acá el psicólogo, ¿no? Problemas emocionales, de ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas de falta de atención, problemas de hiperactividad, problemas de socialización. Entonces, hay muchos estudios que afirman y evidencian que la violencia afecta a los niños y a los adolescentes también en distintas formas. Doctora, ¿qué es la violencia familiar o la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar o familiar es aquella que se produce en casa, ¿no? Es aquella que se produce no solamente del padre o de la madre hacia el niño, sino también del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre. Lamentablemente hay muchas estadísticas, no solo las del Instituto Nacional de Estadística e Informática, sino también del Instituto Nacional de Salud Mental, en donde en promedio 70% de las mujeres peruanas alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de malos tratos por parte de su pareja, y ese es un tipo de violencia. El instituto reportó más o menos que 51% de las mujeres, o estamos hablando 1 de cada 2 mujeres, alguna vez en su vida ha sufrido algún tipo de maltrato, ya sea físico, emocional, psicológico, verbal, de indiferencia o también económico, ¿no? Un tipo de violencia familiar es aquel en donde la pareja, por el abuso que tiene de alguna manera del poder económico, humilla, amenaza a la otra pareja, que suele ser la mujer lamentablemente, de no darle la cantidad de dinero, los alimentos, o que no trabaje, ¿no? Y ese es un tipo también de violencia. Violencia económica como parte de estas relaciones de poder. Es decir, que si una niña ha sido maltratada a lo mejor por sus padres, ya sea por el padre y también por la madre, en el futuro, ¿va a naturalizar la violencia como tal? ¿Va a ser una mujer maltratada? Doctora Yuli, de que en el Perú hay una gran estadística de hogares violentos. Sí, así es. Hay estudios, como le comentaba, en donde se ha demostrado que los estilos de crianza
que son distintos, ¿no? Que pueden ser aquellos en donde se utiliza mucho el castigo físico, en donde se sobreprotege mucho a los niños y que no es adecuado, el asertivo y también el permisivo y se les deja hacer de todo. Entonces el asertivo es uno de los menos frecuentes, ¿no? Son mucho más frecuentes los demás. Y eso es en cuanto a los estilos de crianza, y se utiliza mucho el castigo físico y el castigo verbal, amenazas, insultos, ofensas como forma de corregir una conducta, cuando podríamos utilizar otras maneras de poder corregir estas conductas. Además, también hay muchos estudios, como le comentaba, ¿no? En donde hay mucha violencia de parte del varón hacia la mujer, ¿no? No necesariamente tiene que ser en un matrimonio constituido, ¿no? Basta con que se unan dos personas y hay una convivencia, y en tanto casados o convivientes se da igual de frecuente la violencia de la pareja hacia la mujer, ¿no? Es ya conocido que hay factores que empeoran la violencia, como por ejemplo la pobreza, ¿no? Un nivel educativo bajo también. Son dos factores, y también si alguno de los de los convivientes o cónyuges sufren algún problema, como alcoholismo, que es bastante frecuente, o consumo de sustancias también. Como nos menciona el doctor Walter Dávila, en nuestro país los peruanos y las peruanas creemos que el camino más corto, el camino más eficaz puede ser este camino violento, el camino de la agresión. Sucede es que culturalmente la violencia está bastante insertada en nuestra sociedad, ¿no? El hecho de considerar que, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? O desde muy pequeños, ¿no? Enseñarles de que tienen como cierto dominio sobre las mujeres. Yo tengo muchos casos en donde, por ejemplo, las chicas siendo adolescentes, ¿no? Se quejan de la desigualdad en el trato que le da la mamá entre el hijo varón y la hija mujer, ¿no? Tú sírvele a tu hermano, ¿no? Tú lavas sus platos, ¿no? Cuando en realidad los dos están haciendo las mismas funciones. Entonces, desde esa temprana edad ya se les va enseñando a los hijos una diferencia en el trato, tanto con varón como mujer, ¿no? Que luego, cuando se vuelven adultos, se acentúa y se hace mayor. Entonces, considero que culturalmente nuestra sociedad es más proclive a ciertas conductas violentas, y es cierto que quizás sea más fácil repetir las formas como hemos sido criados, porque no tenemos otra manera de saber cómo criar a los hijos, ¿no? Y ese es un poco el círculo, el ciclo de la violencia que uno va aprendiendo y que luego repite cuando uno es padre de familia. Más que por mala intención, es por desconocimiento, ¿no? Por falta de saber otra forma de poder acercarme, criar a mis hijos, donde haya mayor comunicación, en donde yo pueda enseñarles de alguna manera que los entiendo, que le puedo poner límites sin necesidad de castigarlos físicamente, usando otras estrategias, donde también les muestre afecto, donde refuerce las cosas positivas, no solo las cosas negativas que hace, donde además de lo que yo le diga a mi hijo, también lo demuestre con mi esposa, porque si yo a mi hijo le digo alguna cosa, pero estoy que le grito a mi esposa, le pego, ¿no? A mi esposa, la trato de una manera violenta, entonces hay una incongruencia entre lo que digo y lo que hago, y eso no es una forma de enseñar efectiva con los chicos, ¿no? Y eso también es muy importante tomar en cuenta. ¿Cómo generar cambios? Por ejemplo, doctora, a lo mejor hay padres que nos están escuchando que humillan a sus niños cuando sacan malas calificaciones, ¿no? Y no saben en realidad el daño que les están haciendo a sus hijos. Lo hacen por cariño, dicen, pero ¿cómo generamos cambios? Es importante mantener una comunicación asertiva con los hijos, y también tomar en cuenta las edades, ¿no? Si son niños muy chiquititos, y también aprovecho esta pregunta para comentar lo siguiente, que el niño se ve afectado por la violencia desde que está en la barriga de la mamá, ¿no? Una madre estresada va a tener niveles más altos, por ejemplo, de cortisol. Y se ha visto ya por estudios que en el líquido amniótico, ese líquido que envuelve al niño, hay también niveles altos de cortisol. Y estos niños tienen mayor asociación cuando nacen y crecen con problemas de ansiedad, problemas emocionales, problemas de aprendizaje, problemas de déficit de atención. Entonces, la manera de cómo mejoramos esto, cómo cambiamos esto, tiene que retroceder mucho más hacia cuando lo concebimos, cuando está en la barriga, cuando el papá trata de la mamá de alguna manera violenta, o al revés también, pero lo más frecuente lamentablemente es la violencia del padre o del varón hacia la esposa, ¿no? Y bueno, cuando nacen los hijos hay que tomar en cuenta que la violencia los va a afectar en dos ámbitos básicamente. Uno, a nivel biológico, porque recordemos que las emociones y algunas negativas son parte normal del ser humano. Entonces, por ejemplo, el miedo, una preocupación, va a generar segregación de unas sustancias en el cuerpo que es normal. O sea, si yo salgo en la madrugada
madrugada veo un grupo de delincuentes, voy a tener miedo y mi cuerpo segrega adrenalina para o correr o defenderme. Y eso es normal. Una vez que termina el peligro, vuelvo a mi normalidad. Pero cuando este nivel se hace constante, como el de la violencia doméstica sistemática, mi cuerpo va a cambiar y va a segregar algunas sustancias que hacen que yo tenga mayor predisposición a cuando sea más grande, cuando sea adulto, tenga adicciones, consumo de alcohol, ansiedad, depresión, etcétera, ¿sí? Pero además también la violencia en la familia afecta a los niños de otra manera, como modelos de aprendizaje. Como decíamos, ellos aprenden de nosotros. Entonces, los afecta en diferentes formas y es por eso que la manera de cambiar tiene que ir también enfocada a diferentes formas. Una vez que ya tengamos a los hijos, es importante reconocer. Si yo no identifico como padre que estoy corrigiéndolo de una manera inadecuada, lo voy a seguir haciendo. Entonces, es importante estar consciente de eso y del daño que le puedo hacer a mi hijo a futuro, ¿no? Es cierto, estos cambios pueden afectarlo a largo plazo, pero también es importante saber que el cerebro de la persona y sobre todo de los niños tiene una neuroplasticidad importante. Y así como puedo aprender algunas conductas, las puedo desaprender y aprender otras. O sea, nada es definitivo, pero sí, mientras yo haga estos cambios cuando son más chiquitos, van a tener más impacto. Cuando yo haga estos cambios, cuando yo van creciendo, el impacto va a ser menor, me va a tomar más tiempo y va a ser un poco más complicado. Entonces, mientras más pequeño sea mi hijo y yo identifique esto, puedo intervenir, cambiar, utilizar otras estrategias. Utilizar, por ejemplo, si yo quiero cambiar una conducta, le quito algo que le guste, ¿no es cierto? Si mi niño es chiquito y me hace una rabieta, le doy un espacio, que termine de hacer su rabieta, se calma y me acerco después a conversar. Pero si mi niño me hace una rabieta y yo entro en cólera, probablemente voy a castigarlo porque estoy con cólera. Si me doy cuenta de eso, es preferible que me tome unos minutos, que respire y una vez que ya esté tranquilo, sin cólera, me acerque a conversar con él o corregirlo, sin utilizar el castigo físico o el castigo verbal u otro tipo de agresión o malos tratos. Muy importante lo que acaba de mencionarnos y también ese espacio fundamental del embarazo y luego los primeros años de vida del niño y de la niña. Y también nos acompaña Yuli Caballero, psiquiatra de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Antes de continuar con esta conversación, vamos a presentar un informe sobre este tema. Veamos. Violencia familiar es considerado cualquier acto que atente contra la salud física y emocional de una persona. Todos los años, 275 millones de niños y niñas de todo el mundo sufren a causa de la violencia familiar según el UNICEF. En 2013, entre el 60 y 65% de los hogares peruanos sufrieron violencia familiar, según estudios del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. La violencia familiar puede causar en niños depresión, insomnio, actitudes temerosas, problemas de concentración, ansiedad, estrés y en casos extremos intentos de suicidio, aclaró Beatriz Machiota, médico psiquiatra de salud. En tanto, el estudio exploratorio sobre violencia familiar realizado por encargo de la ONG Fovida afirma que el 49% de alumnos de centros educativos públicos admitieron haber sido golpeados por sus padres. Este mismo grupo considera que es un método natural de disciplina y educación. El informe indica también que el 31% de adultos solucionaría los problemas en casa mediante la violencia. Bien, hemos escuchado este informe en el que se menciona que un estudio sobre violencia realizado por la ONG Fovida afirma que el 49% de alumnos de centros educativos públicos admitieron haber sido golpeados por sus padres y además que consideran que es un método natural, ¿no?, de disciplina y de educación. Está tan naturalizado, es un problema social además que se da en todos los niveles socioeconómicos. Ahora, ¿existirán niños, se lo pregunto, doctora, que llegado el momento de tantos abusos en sus hogares y quizás también en los colegios, porque hemos visto a través de distintos noticieros profesores que también maltratan a los niños de forma psicológica y hasta de forma física, ¿no? ¿Es posible que algún niño o niña intente suicidarse producto de esta agresión sistemática, de este clima de violencia? Sí, sí, es posible y de hecho se da. En el Instituto Nacional de Salud Mental se hacen estudios a nivel de poblaciones y se les ha preguntado a las y los adolescentes que alguna vez intentaron atentar contra su vida, ¿cuál fue el motivo, la razón principal por la que decidieron hacerlo? Y la gran mayoría respondió que fue por un problema, conflicto con sus padres, con sus familiares,
¿sí? Entonces, definitivamente, cuando la violencia se hace sistemática, continua, repetitiva, intensa, afecta mucho, no solo en la autoestima, no solamente en lo que mencionabas en algún momento, la inseguridad, ¿no?, sino en otros componentes, en donde la persona ya puede generar y se puede producir un trastorno depresivo, no entendido como una depresión, estoy triste por algo, ¿no? Recordemos que si yo pierdo un ser querido, por ejemplo, pierdo algo muy querido, voy a estar triste y eso es normal. Pero cuando esta tristeza se hace ya sistemática, dura por mucho tiempo, exacto, no hay un estímulo o algo que me lo explique, ¿no? O es muy intenso y se ve afectado además otras esferas, como por ejemplo el sueño, el apetito, el rendimiento del colegio y otro instinto de la vida que es tan importante como el de supervivencia, ¿no? Entonces, el de querer vivir. Entonces, yo ya no estoy hablando de ahí de una depresión psicológica como una respuesta normal a una situación, sino ya de un desorden, ¿no?, que requiere de todas maneras de una intervención. Y así como este desorden depresivo, también se generan otros desórdenes, ¿no?, ansiosos, fóbicos sociales, trastornos de hiperactividad con déficit de atención, y luego también empiezan a haber trastornos de conducta, conductas oposicionistas desafiantes, conductas disociales, chicos que te dicen, pégame pues, ya no me duele, a ver, sigue dándome, ¿no?, o que empiezan a devolver esa agresión a los padres y empiezan también a agredir a los padres, ¿no?, o que también están en un ambiente tan lleno de violencia que prefieren salir de la casa, estar más en la calle, encontrar refugio en los videojuegos y se hacen adictos a los videojuegos o a otras sustancias como la marihuana, que está siendo más consumida por nuestros chicos escolares en la actualidad, o el alcohol, que también es otro tipo de dependencia o drogadicción que se hace muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Recordemos que del tipo de violencia, los más frecuentes y que pasan generalmente inadvertidos son los psicológicos o emocionales y los verbales, ¿no? Inclusive más que los físicos dejan huella y por lo tanto se hacen más evidentes y de repente son los que más reconocemos, pero los verbales, los psicológicos, los emocionales, ¿no?, esos en donde yo te humillo, ¿no?, en donde te soy indiferente, en donde no respondo ante tu necesidad como mi hijo, también son un tipo de malos tratos y de violencia y también afectan y que son más difíciles de identificar por los padres o por la sociedad porque uno los asume como normales. Luego habrán padres que dirán, yo pago tu vestimenta, pago tu comida, vives bajo mi techo, te pago la educación y sin embargo tú te comportas de esta manera a un adolescente, ¿no? Sin embargo no ha habido ese afecto, han habido agresiones psicológicas, quizás no físicas, pero sí psicológicas y humillaciones, que es lo que usted está mencionando y que luego a lo largo de la vida es mucho más difícil de encontrar en el sentido de razones de ese comportamiento. Pero si uno ve o se va un poco más atrás y retrocede en el tiempo, se va a dar cuenta que ese padre o esa madre no supo establecer ese vínculo afectivo, amoroso, importante, ¿no? Si un niño o una niña es criado o criada en un ambiente asertivo, podría ser más resiliente a todos estos factores negativos que lo rodean en el barrio, por ejemplo, doctora. Efectivamente, la resiliencia como esa capacidad del ser humano de adaptarse positivamente a situaciones adversas tiene que ver mucho con factores individuales, ¿no?, temperamentales. Recordemos que los seres humanos nacemos con un componente biológico. Yo puedo tener trillizos y los 3 niños desde el primer día son distintos. Uno será más tranquilo, otro llorará más sin que todavía medie un aprendizaje, ¿sí? Entonces son factores individuales que influyen, pero también hay factores aprendidos, que es en un ambiente, en una familia con pautas asertivas, en donde yo, como dijo usted en algún momento sobre el vínculo, ¿no?, en donde yo como mamá, como papá, le enseñé desde las tempranas edades, desde los primeros meses de vida, que si tiene hambre, yo voy a corresponderle y le voy a dar de lactar, que si su pañalito está sucio, no lo voy a dejar llorando media hora, 1 hora, sino que voy a atender su necesidad. Entonces, de alguna manera, le voy enseñando que el mundo es confiable. Si yo desde pequeño le voy dando de lactar y lo trato con una voz suave, ¿no?, lo cojo con una presión adecuada, el niño se va a sentir cómodo. Pero si yo como mamá o como papá estoy estresado, preocupado, deprimido, no le voy a hacer ningún queco, ningún mimo. Seguramente si estoy molesta, lo cogeré de una manera dura, le hablaré fuerte, le frunciré el ceño. Y aunque el niño todavía está en proceso de crecimiento y maduración y no puede entender
todo el contenido de lo que yo le diga, sí entiende y diferencia el tono de voz, sí entiende y diferencia la presión con que yo lo cojo, sí entiende y diferencia los mimos, los gestos, las caricias que yo le dé desde esa temprana edad. Cuando va creciendo, hay que considerar que un niño de 1 año, 2 años, no me va a entender igual que un adolescente, por ejemplo. Entonces, con un niño de esa edad, tengo que ser muy claro, darle órdenes precisas, cortas, asegurarme que me ha entendido. No le voy a dar una frase como que anda, limpia tu cuarto. ¿Qué significará limpia tu cuarto? ¿No es cierto? Mientras va creciendo y se va haciendo adolescente, tengo que ir cambiando mi estrategia. Ahí no voy a poder imponerle, ¿no? Tengo que escucharlo. El adolescente necesita ser escuchado y necesita saber que de alguna manera su opinión es tomada en cuenta. Tengo que negociar algunas cosas. Entonces, todas estas pautas, para terminar la idea, van a ir también de acuerdo a la edad del niño. Pero claro, vivimos también en sociedad y los niños muchas veces en el colegio tienen líderes un poco negativos, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia en el ámbito familiar cuando vemos que el niño se comporta de una manera agresiva y a lo mejor esto no se da en la familia, pero sí se está dando en la escuela, ¿no? A través de sus compañeros o quizás a través de... ¿A qué nos referimos con tiempo para los hijos? ¿A tiempo a lo mejor leyendo el periódico y el niño jugando a 1 metro de distancia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempo para jugar, tiempo para conversar, tiempo de calidad? Claro, efectivamente ese es un término importante, calidad, ¿no? Más que cantidad. Y es el tiempo en donde los padres debemos dedicarlos a los hijos. Pero, como decías, o sea, no puedo decir yo estoy físicamente compartiendo un espacio contigo, pero estoy haciendo otra actividad. Eso no es compartir un tiempo. Es un tiempo en donde yo me meta a hacer las actividades junto con mi niño. O sea, si es necesario jugar, si me tengo que tirar al piso, tirar al piso. Si tengo que jugar a los carritos o a las muñecas de acuerdo a mi niño y la edad que tenga, lo haré. Eso es compartir el tiempo, porque además en esos momentos se dan las oportunidades de tener una comunicación más efectiva, de que te cuenten en el día a día cómo les fue en el colegio, cómo les va, qué problemas tienen, etcétera, ¿no? Si yo le pregunto a un niño, ¿y cómo te fue? Me va a decir bien, y ahí nada más se va a quedar. Pero si yo busco una manera en donde él se sienta más en confianza y que realmente lo estoy escuchando, me va a contar probablemente los problemas que le esté sucediendo, qué otras dificultades tiene, qué otras preocupaciones tiene. Y definitivamente esta comunicación, este acercamiento que yo tengo para con mis hijos es un factor protector frente al entorno, ya sea de delincuencial, de consumo, etcétera, ¿no? O sea, recordemos que en la actualidad el riesgo para consumo está en cualquier lugar, en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier colegio público o privado, está ahí. ¿Sí? Marihuana es una de las sustancias cuya prevalencia de consumo ha aumentado un montón en los últimos años. Entonces va a depender mucho de los valores que va adquiriendo este niño desde la infancia, para que cuando sea adolescente tenga claridad en decir esto quiero, esto no. Y para que tenga estos valores muy dentro de sí, influye muchísimo la familia, ¿no? Y el tiempo que yo voy a compartir con ellos. Vamos a una pausa, pero antes vamos a emitir una campaña contra el maltrato infantil iniciada por UNICEF. Antes de continuar dialogando, vamos a presentar una encuesta que ha preparado nuestra producción y en la que hemos preguntado cómo cree usted que se debe de corregir a los menores. ¿Cuál será la respuesta? Ahí va. Con la conversación, con el consejo, con el diálogo, al niño, le vamos a enseñar, y a evitar de que no haga las cosas indebidas. En casa con el ejemplo primero, pues, ¿no? Los papás tendrían que ser el ejemplo
para decirle a los chicos, o sea, cómo uno debe ser y cómo debe actuar, antes de reprimirlos, antes de decirles algo, ¿no? La mejor forma de corregir será conversándolo bonito, hablándole y explicándole bien las cosas. Porque a veces de chiquito se le va formando a las criaturas. No gritándole, sino hablándole con cariño, con amor y diciéndole, bueno, hijito, no deberías hacer eso, no diciéndole no, sino simplemente, no, hijito, eso debiste haber hecho así. Conversándole, dándole consejos, decirle que respete a los mayores. A un menor primeramente se debe corregir con el ejemplo. Un buen ejemplo, yo creo que se puede cultivar buenos valores dentro de los niños. Con cariño, al contrario de todo, cariño, no asustarlo, tratar de enmendarlo enseñándole, o sea, enseñándole antes de ponerle el látigo, ¿no? Bueno, los adultos debemos darle el ejemplo, ¿no? Con las buenas conductas y buenas costumbres. Con palabras sencillas, tratando de no ofender al niño, ¿no? De aclarar las cosas, cuál es su error, ¿no? Doctora, ¿los medios de comunicación deben educar? ¿De qué manera un programa como el que hemos preparado hoy puede colaborar con ese granito de arena a sensibilizar en estos temas? Claro, desde el momento que se toca el tema, se expone, se transparenta, ya estamos de alguna manera ayudando, ¿no? Sabiendo que lo que culturalmente es aceptado no necesariamente es lo beneficioso, ¿no? Que lo que me enseñaron no necesariamente es lo que va a beneficiar a mi hijo. El que estemos tocando estos temas, el que el doctor Walter, que yo, que usted podamos intercambiar ideas sobre esto, está ayudando mucho a generar conciencia de que la violencia no ayuda, por ejemplo, que el castigo físico tampoco. Me dio mucho gusto escuchar que bastante gente hable sobre la conversación, el diálogo, el respeto. Ojalá que se dé así, ojalá que también lo hagan, porque hay mucho entre lo que uno dice y lo que uno hace, y hay que tener consistencia entre lo que uno dice y lo que hacemos realmente con los hijos, ¿sí? Y finalmente, cuando hay temas que socialmente están aceptados y culturalmente los asumimos como adecuados, el hecho de que se pueda tocar, el que se pueda conversar, el que se pueda identificar que no está ayudando a la sociedad, ya es un buen paso. Luego, también el que se den algunos casos, como hemos visto en los últimos meses, en donde la sociedad ha intervenido, ¿no? En donde no ha sido un testigo pasivo, sino en donde ha sido un testigo activo, ¿no? Y en donde la persona que comete este acto, de una manera, como lo hemos visto, castigos donde terminan haciendo sangrar a los niños, ¿no? Que hasta mueren, producto de brutales golpes. Y que está legalmente, ¿no es cierto? Es un delito, ¿sí? O sea, no podemos decir que es un jalón de orejas, no. Entonces, el que no nos hagamos los ciegos como sociedad e intervenir también es un punto fundamental. Denunciar, ¿no? Exacto, frente a situaciones en donde yo vea esto, que hay un niño que sistemáticamente está siendo agredido, o como lo veíamos, me comentaba el caso de este padrastro que golpea a un niño y lo hace sangrar, y yo estoy siendo testigo de eso, tengo hasta una responsabilidad moral, ¿no? De decir, hay que parar, hay que hacer algo, este niño no puede seguir. Probablemente el agresor también necesite ayuda, es verdad, ¿no? Para que un agresor se comporte de esa manera y de una manera violenta, seguramente lo hace porque necesita ayuda, pero eso no lo exime de una responsabilidad, de ser consciente de que estos actos son inadecuados y dañinos y perjudiciales para estas criaturas. No se deben de tolerar para nada. Vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho en Facebook y también en Twitter. Nos dice, por ejemplo, Catibel: es obvio que la violencia es mala influencia, motivo por el cual hay maltrato a la mujer, al niño, salvemos a la familia. Luego Caín Castro nos comenta: excelente programa, felicidades, muchísimas gracias por este comentario. Oscar Enrique S. nos dice: se considera de vez en cuando emplear un golpe para corregir a los hijos, la figura cambia cuando se usa extremo. Luego nos dice Oblitas Pepe: definitivamente crece creyendo que es normal y luego definen su vida erróneamente, una ayuda adecuada es necesaria para tratar de entender. Higinio Salas: influye si papá y mamá discuten o pelean, este entorno es violento, disfuncional y marca al pequeño y luego se va a necesitar tratamiento. Luego nos comenta acá Hugo Bonos: a mi parecer, si el niño ve en la casa que el papá le pega a la mamá, lo atribuye a que esto es normal y luego cuando sea grande va a solucionar sus temas de esta manera. El menor hay que enseñarle desde muy pequeño no a la violencia.
Luego nos comenta Carlos Romero, la educación de hace algunas 2 o 3 décadas atrás era la mejor. Nos enseñaron a ser buenos hijos, buenos ante la sociedad. Ahora el padre le da un lapo, un golpe para corregir al hijo y termina siendo denunciado. Pueden ir presos. ¿Cuál es el futuro de estos niños, de estos jóvenes? Luego terminan en pandillas, en mafias, son asesinos. Lástima que la educación de ahora en la familia sea pésima y peor aún que la justicia no sea justa, ¿no? Luego vemos a sicarios de 11 años, 12 años, 13 años y son niños que han vivido en el seno de una familia disfuncional o no han tenido familia, ¿no? Que la familia han sido estas bandas, estas pandillas. Entonces puede ser una respuesta luego a la violencia que estamos viendo y viviendo. Claro, las familias están cambiando, ¿no? Hace 20 o 30 años las familias eran aquellas en donde padres o madres podían permanecer más tiempo con los hijos, estaban más pendientes de ellos. En la actualidad, por diferentes razones, generalmente padre y madre están trabajando, ¿no? Ya no es la familia extensa en donde podía estar la abuelita, la tía, algún otro familiar, ¿sí? Y se quedan los chicos solos. Si es que hay alguien que los cuide, enhorabuena, y si no, también se quedan solos, dependiendo de cada caso. Y entonces estos niños necesitan llenar de alguna manera este vacío de afectos con otras situaciones, que las suelen encontrar en la calle, en el grupo de pares, y no necesariamente este grupo de pares van a ser los más adecuados para esta edad, ¿no? Bien, doctora Yuli Caballero, una breve reflexión sobre el tema para finalizar el programa. Sí. Agradezco mucho la invitación y que se toque el tema, y a los padres de familia que nos están escuchando, manifestarles que la violencia no ayuda, perjudica a nuestros niños, que en el momento quizás si yo uso un castigo físico o un maltrato verbal me puedan hacer caso por miedo básicamente, pero que a mediano o largo plazo van a ser niños inseguros, sumisos, ¿sí? O más bien niños rebeldes, agresivos, y vamos a perpetuar este ciclo de violencia. Entonces yo les pediría que hagan un análisis, una reflexión a ellos mismos de cómo estamos criando a nuestros hijos, ¿sí? Cómo quiero que sean estos hijos cuando sean adultos. Y en ese sentido, si creen que necesitan ayuda, buscarla. Y si no, quizás estas pautas generales de hablarles claro, conciso, corto, darles afecto, cariño, reforzar las cosas buenas, no solo las negativas. Y que ante toda conducta hay un mensaje detrás de este niño que nos está manifestando.